Muy buenas noches, bendiciones a todos. Qué bendición que podemos estar ya una vez más conectados y tengo el privilegio también de estar con mi hijo Barak, el cual también estará compartiendo la palabra en esta preciosa noche. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes que se van a ir conectando poco a poco. Pueden ustedes también compartir con sus amigos, con sus hermanos, con familiares, para que puedan estar también con nosotros conectados en este momento especial en el cual pues vamos a estar orando y compartiendo la palabra. Quiero dejar antes de orar que Barak pues me les dé un saludo y también sé que estamos dispuestos con todo nuestro corazón para compartir. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Es un privilegio siempre estar delante de los hijos del Señor, porque ustedes son los escogidos, los que el Señor predestinó para que anduvieran en sus caminos. Así que es una bendición estar aquí hablando el mensaje que el Señor quiere que sus vidas reciban. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de conectarnos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos adorarte, bendecirte. Te damos las gracias. Gracias por tu sangre preciosa, Jesús, que nos limpia y que nos da acceso al lugar santísimo. Gracias, Señor, porque sé que algo sucederá en esta noche, Señor. Señor, según tu gracia y tu misericordia, vamos a estar nosotros este día ante ti. Y no solamente nosotros los que estamos acá conectados en vivo, sino todos aquellos hermanos y hermanas que tienen hambre y sed de ti, Señor. Que en esta noche puedan ser impactados, puedan ser tocados con tu presencia, Señor. Que tu gloria pueda fluir, que tu presencia pueda dejarse sentir en este día precioso, Señor, el cual tú nos has regalado. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Padre amado. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Antes de comenzar, Barak, solamente quería preguntarte algo, por ejemplo, en cuanto a los cantos que el Señor nos ha venido dando y que, bueno, antes que el Señor te permitiera nacer, ya el Señor también nos había venido bendiciendo cantos que con mi esposa, con tu mamá, el Señor nos los daba, los cantos, y los cantamos. Primeramente los cantamos cuando tú estabas aún en el vientre de ella, nos poníamos a cantar. Fíjate que uno de los cánticos que recuerdo cuando estabas en el vientre de tu mamá, ese Veo al Señor. Recuerdo que vivíamos allá en aquella ciudad de Sacamil, en Mexicanos, estábamos viviendo ahí y comencé a escribir ese canto, Veo al Señor sentado en su trono. Por supuesto que fue después de una enseñanza. No habías nacido aún todavía cuando ese canto, y luego después aquel canto también que fue seguido, Te miro en tu trono con tu corona y con tus vestidos blancos como la nieve, ¿verdad? El anciano de días y esos cantos que nacieron y creo que han sido de gran bendición. Y ahora pues que Dios te permitió pues también nacer en el medio y que Dios, al principio yo me acuerdo ahora que yo quería que cuando estabas pequeño, yo tenía un tecladito pequeño y eso siempre lo recordamos con Lilian, que había traído un pequeño teclado y que yo quería que vos aprendieras a tocar en ese piano, pero lo que tú medio le tocabas con los dedos, pero después hasta brincaba encima del piano y ya, bueno, por último le quebraste todas las teclas, pues claro, estabas bien pequeñito, ¿no? Entonces yo dije, bueno, quizás no es el tiempo todavía y lo dejamos así. Pero ¿cuándo fue, Barak? ¿Cuándo fue el momento en el cual sentiste tú la inspiración o el llamamiento a tocar un instrumento? Porque eso nunca te lo he preguntado. Sé que incluso esa guitarra que tenés, el Señor te la proporcionó, te la bendijo. Yo no sé si fue esta. Esa fue la primera, ¿verdad? Tu primer guitarra, ¿verdad? Tu primer guitarra. Entonces, pero ¿qué fue en realidad lo que te motivó? ¿O sentiste el llamamiento? Porque siempre
siempre hay una iniciativa que Dios pone. Soñaste que estabas tocando, sentiste el deseo de hacerlo, porque cuando nosotros vimos ya con Lilian, vimos que de no se le ve apareciste tocando, cosas que yo nunca te había enseñado, sino que eso pues el Señor lo hizo en tu vida. Pero ¿cuándo más o menos fue el inicio? Tal vez tenés algún recuerdo cuando sentiste el deseo, cuando nadie te forzó. Pues yo lo que recuerdo es que era quizás de 11, 12 años. Y recuerdo que estábamos en esta casa donde nuestro hermano Elmer tenía una guitarra. Ajá. Y él la dejaba ahí. Cuando él no estaba ocupando, venía yo y de travieso me ponía a más o menos intentar sonar algo. Pero yo no sabía cómo se tocaba ni nada. Entonces yo le pregunté a Elmer cuáles eran los acordes y eso. Y él fue quien me enseñó los primeros acordes y de ahí comencé. Elmer fue el que dio sus... Sí, porque yo, para enseñar así guitarra, ¿no? O sea, yo, como comúnmente le llaman charranganear, ¿verdad? Sin salvadoreño, ¿verdad? Y algunas notas, pues claro, con ayuda del Señor cantamos algunos cantos así, e incluso para muchos de los cantos que cantamos, yo no podía sonar piano ni nada de eso, solo guitarra. Y así recibí algunos cantos, como por ejemplo aquel, Señor, quiero estar delante de tu trono. Es más, ni lo comencé con guitarra ese canto, sino que me recuerdo que estaba en la tienda de mi hermana, estaba sentado y ese día yo había llegado donde mi hermana Ada, y una noche antes se había estado predicando sobre el trono blanco y el juicio, el trono blanco y el tribunal de Cristo. Entonces, y con ese canto, fíjate, el Señor pues me permitió que comenzara también a recibir cantos, pero muchos antes ya se había recibido. Y me ayudó en la guitarra, yo no podía, me ayudó en la guitarra el hijo del hermano Quintanilla, Wilfredo. Él me ayudó para que ya lo que era la canción, él me ayudó y me dijo, va así, va así, va así, y de esa manera pues pudimos con ese canto. Pero luego después, Barak, comenzaste a ejecutar la guitarra, pero luego después solo acompañando y tocando. ¿Cuál fue la primera melodía que el Señor te inspiró a tocar, Barak? Una de las que te podía bastante era Tu fidelidad es grande, pero no sé cuál fue la que recordás que el Señor te permitió que tocaras con la guitarra. ¿Por primera vez o cómo? Por primera vez. Creo que fue una de Gilson, no me recuerdo bien, pero eran de las que se podía Elmer también. Ya. Me enseñaba las de Gilson. Pero no era la de Tómalo. No, ¿verdad? Era otra. Pero me acuerdo que en esta guitarra, la primera canción que me aprendí fue la de Santo, Santo, Santo eres tú. Ay, ese canto tiene una historia preciosa. Esa fue la primera que me aprendí. Imagínate que ese cántico, bien recuerdo que estábamos en el Monte Nebo, en la frontera de Jerusalén, en la frontera entre Israel. Estábamos en Jordania, ya para pasar a Israel. En ese tiempo recuerdo ahora que con varios pastores y varios hermanos que andábamos allí, yo me aparté del grupo y me fui a un lado de la montaña, y por ahí encontré una foto donde me vi como que si yo era el que estaba en la foto, pero era alguien hizo ese dibujo a un lado de la montaña, viendo hacia abajo a las llanuras y el valle de Israel. Entonces yo estaba con una guitarra vieja que, por cierto, me la habían prestado esa guitarra, y comencé a cantar ese cántico. Sin saberlo, en ese momento, por inspiración, comencé con ese canto. De ese Santo, Santo, Santo es el Señor, ¿verdad? ¿Cómo dice el canto? Al estar en tu presencia, mi espíritu se estremece y no puedo dejar de decir, Santo, Santo, Santo eres tú. Entonces ese canto fue cuando en 1990 fue ya casi para tu cumpleaños, en el 98. En ese tiempo fue que se recibió ese canto, que muchos hermanos pues lo cantamos, pero muchas veces no sabíamos la historia de ese canto. Imagínate, no sabía que ese fue el primer canto que habías ministrado. Ahora, a medida que el Señor te ha ido dando en esto, y la gloria y la honra es para el Señor, de verdad, porque uno debe darle la gloria y la honra al Señor, ¿verdad?
Siempre, siempre, siempre. Y nunca uno creer que sabe más que otro, porque siempre uno está aprendiendo. Yo me siento pues alegre, me siento bendecido, saber que Dios pues te ha bendecido en que puedas no solamente tocar guitarra, ahora el Señor te ha ayudado para que puedas tocar el bajo, que puedas tocar el piano y no sé qué otro instrumento más, pero eso viene de Dios, eso viene de Dios, eso viene de Dios. Ahora, nosotros veníamos escribiendo cantos y luego con la ayuda también de tu mamá, también porque a veces siempre le preguntan, ¿no será que va a hacer este canto? Y luego pues en eso, pues tu mamá ha formado parte también de algunos cantos de los cuales cantamos. Pero también ahora no solamente Dios te ha permitido ejecutar instrumentos, sino que también Dios te ha permitido también el poderle poner música a letra especialmente bíblica, ¿verdad? Específicamente bíblica. Y no sé, hay un canto que siempre lo recuerdo, aquel que no sé si fue el primero, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. No sé si fue ese el primer canto. Sí, ese fue el primero y de hecho fue en esa misma casa. Ah, no, hombre. Sí, que en esa misma casa aprendí guitarra, aprendí piano y esa canción también. Dejad a los niños. ¿Y crees que lo puedes cantar? ¿Crees que? Sí me recuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo no te vas a acordar? Sí? Dejad a los niños, venid a mí. Y no se los impidáis. Y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos, se habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Qué precioso. Mira, tenemos hermanos de Puerto Rico también, está la hermana Gelmari. Y qué gozo, hermana Gelmari, si está escuchándonos en este momento, nos dio ahora ver a su esposo cantando allí, no sé si era campaña evangelística que estaban teniendo allí en Puerto Rico. Qué gozo nos da que estemos conectados hasta Puerto Rico, y a los demás que están allí. Estamos teniendo una conversación con Barak de cómo el Señor ha permitido no solamente poder ejecutar un instrumento, poder hacer sonar un instrumento y que es poder que las cuerdas sean instrumentos de adoración al Señor. Amén. Y creo de que eso es un privilegio que Dios da realmente a quien Él quiere, porque muchos anhelan querer tocar un instrumento y no pueden. Otros también anhelan cantar, pero tampoco pueden porque no les da la voz, y lo anhelan y lo desean. Pero hay que ser agradecidos para si alguien puede cantar, si alguien puede sonar algún instrumento, hay que ser muy agradecidos con eso. Ahora, ese fue el primer canto, ¿verdad, Barak? Ese fue el primer canto. Luego tuvo que haber venido otro canto más. Sí, pero no me recuerdo, no me acuerdo mucho. Bueno, pero ahora, ¿te acuerdas que hace algún tiempo también tuvimos la exposición del Salmo 119? Sí. Donde hasta el día de hoy seguimos trabajando en ese proyecto. Es un proyecto que el Señor en su misericordia nos permitió realizar allá en la Chapupo, ¿verdad? Mirón, así, no, ¿verdad? Chapupo, Mirón, la cancha Chapupo allá por el estadio. ¿Ah? Chapupo Rodríguez, Chapupo Mirón es Baltasar. Pero bueno, lo que les quiero decir es que allí con varios jóvenes, el Señor nos permitió también bendecirles y hubo un hermano que Dios también nos tocó para que bendijera a cada joven con una Biblia, que el que dijera 8 versículos del Salmo 119, se le iba a otorgar una Biblia. Y realmente llenamos el cupo de los 22 que dijeron los 8 versículos. Y hay quienes que se aprendieron muchos más versículos, pero como el mínimo era aprenderse los 8 versículos, y gracias al Señor, los 22 que esperamos que lo dijeran, los dijeron,
y pudieron adquirir su Biblia, recibirla como una muestra de reconocimiento al amor hacia la palabra. Y entre el Salmo, del Salmo 119 nacieron varios cantos. Uno de ellos, porque sé que Dios te ha dado música para varios bloques de 8. No sé cuál de ellos más o menos recordaba. El 89. El 89. Que es Para siempre, oh Señor. Para siempre, oh Señor. Bueno, me gustaría que cantáramos ese cántico. Voy a ver si te ayudo. El Salmo 119, 19, versículo 89. 119, versículo 89. Me gustaría que si usted tiene Biblia, lo lea por favor. El Salmo 119, versículo 89, que es uno de los cánticos también que el Señor ha permitido que Barak le ponga música con ayuda del Señor. Y qué lindo es poder cantar la palabra. Cuando uno canta la palabra, suceden varias cosas. Primero, hay un versículo que dice: en Dios alabaré su palabra alabaré. Entonces la palabra la cantamos. Entonces el Salmo 119, versículo 89, lo voy a leer primero, luego Barak vamos a tratar de cantarlo juntamente con él. Dice: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Luego dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Qué precioso, me gusta mucho este versículo, porque el salmista está diciendo: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Cuánta gente por no ser una delicia la palabra mueren en sus aflicciones? Qué importante es que la palabra sea una delicia para nosotros, que cada vez que se trate de la palabra, y esto es lo que hemos estado hablando así en conversaciones que hemos tenido aquí en casa, que mucha gente se pierde fácilmente por no deleitarse en la palabra, por no ser fieles a la palabra, por no permanecer en la palabra, y de todo andan escuchando, pero lo que deberían escuchar precisamente de la palabra, la descuidan. Así es que si usted no quiere morir en su aflicción, deleítese en la palabra del Señor. Luego dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. O sea, como que se había olvidado, ¿verdad? Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. O sea, la palabra nos vivifica. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Amén. Cantemos ese cántico. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por su ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo,
sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento, amplio sobremanera es tu mandamiento, amplio sobremanera es. Gloria a Dios. Qué precioso cantar la palabra. No sé, hermanos, si usted se siente motivado, alegre, pero yo sí me siento muy bendecido cuando cantamos la palabra. Me impacta porque la palabra de Dios es viva. Cuando cantamos la palabra, el primero que se alegra es el dueño de la palabra. Es Dios, porque estás cantando lo que tu herencia, lo que Él te dejó. Entonces, para nosotros, mis amados hermanos, cantar la palabra es muy relevante. Nos evitamos problemas, ¿verdad? Nos evitamos problemas de estar cantando mentiras. Imagínate cuántas veces hay quienes sacan cantos, supuestamente cantos a Dios, pero con mentiritas incluidas, cosas que no van de acuerdo con lo que la Escritura dice. Ahora, no sé si tenés algún otro canto más o nos quedamos hasta aquí, porque va a compartir la palabra Barak, pero hemos estado haciendo, hermanos, una pequeña crónica de cómo el Señor nos ha venido dando cantos, de cómo el Señor ha permitido la creación de cantos, amén, de cantos bíblicos. Y eso es precioso, mis amados hermanos, cantar la Biblia. En Dios, su palabra alabaré. Amén. Cuando nosotros cantamos su palabra, nos edificamos a los demás y también alegramos el corazón del Señor. Bienvenidos todos los que están conectados en este instante, y ya dejo a Barak con la palabra, que Él es el que nos va a traer la meditación de la palabra, y posteriormente, amados hermanos, vamos a estar orando. Pero conéctese con la palabra, por favor, aliste la Escritura, aliste esa Biblia, y si tiene un lapicero o no sé si usted quiere echarse algún apuntecito, hágalo, porque es importante comer del pan sagrado que es la palabra. Amén. Adelante, Barak. Amén. Bendiciones. Es un honor siempre compartir la palabra del Señor, porque pues, la palabra es viva y es eficaz y no viene solamente para los oyentes, sino también para nuestras vidas, para aquel que la comparte. Siempre el Señor tiene algo nuevo que decirnos, pero siempre basado en su palabra, porque su palabra nunca va a cambiar, que todo pasa menos la palabra del Señor. Pero así como hemos estado cantando cánticos que son pura palabra, que es la Biblia textual cantada, es la mejor manera, si se podría decir así, de no errar. La manera más fácil de no errar en lo que se canta. Porque lo que vamos a cantar, lo que vamos a estar hablando, confesando con nuestra boca es pura Biblia. Entonces así no hay manera de cómo errar en el camino. Así también han habido muchas personas, también se les podría decir hasta falsos profetas, falsos maestros, que han estado tergiversando la palabra del Señor a su conveniencia y en su propia concupiscencia. Y no así toda la palabra del Señor, que dice que sí fue escrita por manos humanas, pero toda la escritura fue inspirada por Dios. Y pues los santos que escribieron estas palabras fueron usados por Dios. Y así tenemos también al apóstol Pedro, uno de los hombres que caminó con el Señor, que en su tiempo
fue el hombre de la revelación, pero así como también fue el hombre de la revelación, fue el que quería quizás hasta querer manipular al Señor en lo que él hacía. Pero yo creo que el Señor no se quedó con eso, sino que se quedó con lo útil que le sería a Pedro para publicar su nombre, para publicar su evangelio. Y por eso el Señor le permitió a Pedro escribir algunas epístolas, algunas cartas. Y así como estamos en esta noche, vamos a leer la segunda carta de Pedro, de Simón Pedro, que fue siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 16 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, podemos ver cómo él le escribe a la iglesia del Señor, cómo él escribe acerca de cómo él le ha dado a conocer a la iglesia, o le ha dado a hablar, o ha hablado a la iglesia palabras que no son falsas, palabras que venían directamente de Dios, que era lo que quería que su iglesia escuchara. Porque muchas personas hablan y hablan quizás para llenar un vacío, o hablan para promover emociones, sentimientos, pero no se van a la palabra. Entonces, yéndonos a la palabra no hay donde perdernos, porque si hablamos en la palabra, es el Espíritu mismo, como le dijo a uno de sus apóstoles, que no tuvieran miedo cuando comparecieran delante de los enemigos, que el Espíritu mismo les iba a recordar lo que tenían que decir. Así que de esta manera todos los apóstoles han hablado, y han hablado verazmente la palabra del Señor, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, este es un tremendo, si se le puede decir así, testimonio de Pedro, porque él está hablando la palabra del Señor, pero no solo porque la haya recibido de otro apóstol, de otro discípulo, sino que él mismo la vivió. Él dice que él no les ha dado a conocer la palabra del Señor, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, como inventándonos una fábula artificiosa, sino que él mismo la había visto. Él mismo había visto la gloria del Señor, de cómo Dios se había manifestado en carne. Él mismo había visto el gran misterio de la piedad abrírsele a sus ojos. Entonces, así como en el pasaje donde Pedro estaba con el Señor, y el Señor les pregunta a sus discípulos que ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y fue Pedro quien respondió y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí le dijo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que le respondió Jesús? Que esa revelación, esa palabra no había sido revelada. Bienaventurado eres, ¿no? No había sido revelado por sangre, ni carne, ni ningún hombre, Sino de mi Padre. sino que había sido revelada directamente del Padre. Entonces, aquí él tiene esa bienaventuranza, se le puede decir, porque él vio a Jesús. Vio a Jesús y vio a Jesús haciendo los milagros, y él habló no otra cosa sino lo que él vio con sus propios ojos. Pero también tenemos ahora otro caso donde dice: está bien, ustedes hablan de mí porque me habéis visto, me habéis conocido, pero más bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Entonces, pero Pedro dice de esta manera que él no le dio a conocer a aquellos quienes le habían escuchado el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces dice que él también quizás estaba
cuando Jesús fue bautizado, o cuando estaba en el monte, que fue la transfiguración del Señor, ¿verdad? Sí. Y dice que estaba él y que se aparecieron dos a su lado, que se aparecieron Elías y Moisés. Así es, amén. Y estaban juntamente con Pedro otros dos, Juan y Jacob. Juan y Jacob. Entonces, ellos vieron, y no sé si fue Pedro el que le dijo al Señor, Señor, bueno fuera que les hiciera una enramada a cada uno. Pero en ese instante dice que se desaparecieron los dos. ¿Y qué fue lo que pasó en ese? Quedó Jesús solo. Quedó Jesús solo y si no me equivoco fue cuando vino una voz también del cielo, Sí, ¿verdad? así es. Porque es lo mismo que él dice aquí. Dice que cuando él recibió, o sea, Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, dice el apóstol, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro con la palabra profética más segura? Que él lo que está hablando es lo único que vio. Él no conoció otra palabra sino la que fue revelada directamente de Jesús, la que él vio con sus propios ojos. Porque él lo que está anunciando, el Evangelio de Cristo, fue lo que él vio, lo que él presenció, que quizás fue uno de los apóstoles que más cerca estuvo de Jesús. Así como Juan, como otros que eran hermanos mismos del Señor. Entonces dice que nosotros también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, ustedes, todos aquellos que escuchan la palabra del Señor, sin estar queriendo sacar errores o contradecir la palabra, aquellos que están atentos a la palabra del Señor, dice que hacéis bien, porque esta palabra, o sea, la que dice el apóstol y todos los apóstoles y todos aquellos que hablaron de la palabra del Señor, que era una palabra profética, la más segura. ¿Pero por qué dice la más segura? Porque si hay palabra segura, hay palabra que es incierta. Hay palabra que los falsos profetas, que los falsos maestros andan enseñando para sus propias, para su propio bienestar, para su conveniencia. Entonces, dice, si ustedes están atentos a esta palabra, hacéis bien, porque son como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esto cuando dice una antorcha, también quizás él aludía cuando decía el Señor que ustedes sois la luz del mundo. Y que una luz no se puede esconder debajo de la mesa, ni tampoco se puede poner, como se dice, esconderlo debajo de una sábana, debajo de un recipiente para que no alumbre nada. Que la luz en la casa se pone en lo más alto. Y entonces, así como ustedes son luz, no tienen que estar escondidos debajo de una mesa, no hablándole a los demás de lo que ustedes por gracia recibieron, sino que tienen que ser como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así como estamos en este mundo que está a la deriva, a la perdición y en tantos problemas, tantas enfermedades, con la pandemia que tenemos hoy en día, es cuando más tenemos que alumbrar como antorchas. Porque tenemos que avivar el fuego del don de Dios que tenemos dentro de nosotros. Entonces, como antorchas tenemos que alumbrar a aquellos que andan perdidos en la oscuridad. Entonces, a eso se refería el apóstol Pedro cuando decía esto. Porque dice después, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, eso también alude cuando dice que nosotros tenemos que ir esforzándonos en la palabra, en la lectura, en la oración, en todo. Dice que tenemos que llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Entonces,
así como la senda de los justos. Dice que es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces dice que hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, nosotros tenemos que alumbrar, así como también tenemos que correr esta carrera. Y dice que el que llegue hasta el final y el que sea fiel hasta la muerte, dice en Apocalipsis, que se le dará la corona de la vida. Amén. Y no la otra corona. No la otra corona. Entonces dice que el que sea fiel hasta la muerte se le va a dar la corona de la vida. Entonces, que tenemos que ser antorchas en el lugar oscuro, dice que hasta que el día esclarezca, o sea que hasta que el día de Jesucristo venga, hasta que Jesucristo venga por segunda vez a traer a su iglesia, para que celebremos boda juntamente con Él. Entonces, dice más adelante, en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces yo creo que más que nadie él tiene esa enseñanza de que le fue revelado algo, pero vino el Señor y antes de que se le subieran el humo hasta la cabeza, le dijo que la revelación con la que él había sido bendecido no había sido ni por idea suya, ni por algo que Juan le había dicho o cualquiera de los discípulos, sino que había sido el Padre mismo quien se la había revelado. Entonces aquí él puede entender esto y dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, que hasta el día de hoy creo que tenemos problema con eso porque la religión, así como lo dice la tradición, tienen tantas costumbres que han sido más por voluntad humana que por designio de Dios, que ahora vemos tantas religiones, vemos tantos ritos, tantos rituales que la gente hace que pensando que con eso van a agradar a Dios. Pero incluso Dios fue claro cuando dijo que a través del apóstol, que dijo que nadie iba a ser salvo por obra, para que nadie se gloríe, sino que sois salvos por fe. Y por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en que Jesús vino, murió y resucitó al tercer día. Por la fe en que en su sangre nosotros somos lavados. Nosotros podemos lavar nuestras vestiduras y podemos ser aceptos en el amado. Y podemos tener libre acceso ante el trono de la gracia. Entonces, esta profecía dice que nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los que andaban con Dios, los que hablaron de la palabra de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, también cuando el Señor se fue y fue arrebatado al cielo, después de los 40 días que estuvo aquí, dice que se quedaron los discípulos por 10 días, como por decir así, a la expectativa, solos de ver qué pasaba. Pero el Señor ya les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que descendiera el Espíritu. Entonces dice que pasados los 10 días después de que el Señor se había ido, dice que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que estaban en el aposento, ¿verdad? Y dice que se les fue dada lenguas como de fuego y cada quien comenzó a hablar en lenguas extranjeras. Y dice que la ciudad estaba llena de extranjeros y que los extranjeros les escuchaban hablar en sus propios idiomas y que quizás se quedaban asombrados que como estos, siendo judíos o a saber qué eran, estaban hablando en idiomas que nosotros entendemos. Quizás hablaban en griego, en fenicio, en egipcio, en árabe, a saber, pero fue por obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y se les fue impartido, como se les fue como investido de que después de esto ellos podían salir a predicar. Dice que no tenían que hacer nada hasta que el Espíritu descendiera. Entonces después de esto la palabra se comenzó a esparcir, quizás primero por Israel, luego por Asia,
y luego más adelante en Europa con Pablo, que fue quizás el que más alcance tuvo en cuanto a distancias, en cuanto a recorrido. Como se dice aquí que Pablo tuvo 4 viajes, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, entre 4 o 5. Entonces, también igual la tradición siempre dice que Pablo visitó España y que no sé qué, pero aquí nunca se menciona, ¿verdad? No, nunca fue a España. Nunca fue a España, solo dijo que esperaba. Quedó en el deseo de él. Quedó en el deseo, pero igual hasta se menciona, bueno, no se menciona, sino que sabemos que toda esta palabra, cuando llegó a Europa, cuando llegó a todos estos países de Asia, fue esparciendo y fue tomando tan grande auge, porque era una palabra profética que tenía respaldo. Porque si no hubiese tenido respaldo, como dicen los historiadores, si hubiese sido una falacia, algo falso, no hubiese perdurado más de un par de años. Pero esta palabra tomaba cada vez más fuerza porque Dios respaldaba por medio de su Espíritu Santo y con las obras que hacían sus discípulos, que también estaban llenos del Espíritu Santo. Veían las personas y si no creían por la palabra, pues creían por las obras. Entonces, como dice el apóstol, que es la palabra que tenemos, la palabra profética más segura, y que ustedes hacen bien al estar atentos a esta palabra. Entonces, así como nunca esta palabra, esta profecía fue traída por voluntad humana, también nosotros no tenemos que estar queriendo interpretar la palabra de Dios a nuestra manera o como nosotros pensamos, sino que la palabra del Señor se interpreta sola. Si nosotros buscamos una respuesta de que quizás no entendimos algo, aunque la palabra casi siempre, por no decir siempre, es clara en lo que se dice. Porque incluso cuando el Señor hablaba por medio de parábolas, dice que lo hacía para que los de afuera no lo entendieran. Pero dice que después, cuando estaba a solas con sus discípulos, que Él les daba a conocer los secretos de estas parábolas. Por ejemplo, la parábola del sembrador, que quizás solo le decía, y quizás alguien que había trabajado la tierra le podía entender. Alguien que sabía de las aves podía entender. Alguien que sabía de los lirios del campo podía entender. Pero si no entendían, dice que el Señor siempre a sus discípulos, aparte, les revelaba sus secretos. Entonces, nada de lo que hablaron estos hombres después de que el Señor se fue, cuando ellos comenzaron a hablar del Evangelio de Cristo, nada fue traído por su propia voluntad. Es más, Pablo ni siquiera quería. Lo que él hacía era asolar a la iglesia. Dice que en cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. Hasta que Jesús se le puso enfrente y dice que cayó en tierra. No dice que de un caballo, ni que de un carruaje. Quizás podía ser, pero no lo dice. Pero dice que el Señor se le apareció y que Él le preguntó que quién era. Señor, ¿quién eres? Y dice que Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, Pablo ni siquiera quería, pero Pablo fue uno de los apóstoles que el Señor más usó, a todos los usó, pero con Pablo podemos ver grandes cosas que el Señor hizo a través de su siervo. Entonces, no fue por voluntad humana, no fue por Pablo ni siquiera quería. Pablo creía que estaba bien, Pablo creía que andaba en camino que parecía bueno, que parecía de vida, pero su final era de muerte, porque era legalista. Pero la gracia ya había venido y ese pacto ya había quedado obsoleto. Entonces, ahora en este nuevo pacto, Pablo ya no tenía que ser legalista. Pablo tenía que hablar de la gracia. Entonces, puede ser que a eso se refería cuando decía que el pecado que mora en mí, ¿verdad? Aunque tampoco lo dice, pero puede ser. Entonces, dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque dice arriba que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, así como Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
le dijo el Señor que esto no te lo había revelado carne ni sangre, sino que había sido directamente del Padre. Entonces le dijo, esta interpretación, lo que tú supones, o lo que tú crees, o lo que se te ha sido revelado, no es tuyo, no es privado, sino que es para que lo compartas, sino que viene del Padre para que lo compartas, no para que te lo quedes tú solo. Que así como una luz que no se alumbra a sí misma, sino que es para alumbrar a los demás, para alumbrar el cuarto. Entonces, dice que tenemos que entender esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no para que nosotros nos gloriemos, que nosotros recibimos este mensaje, y qué glorioso estuvo el mensaje, que se convirtieron muchas almas, y nos vanagloriamos en eso, pensando que fue por lo que nosotros nos inspiramos. Aquí dice que no es de interpretación privada, de que no es tampoco de que nosotros la podamos interpretar a nuestra manera, como han hecho muchos, como la religión lo hace, incluso con nuestros hermanos judíos que se tienen que convertir al Señor. Ellos tienen un libro que es el libro de sus tradiciones, que dicen que la ley fue entregada a Moisés en tabla, pero también la ley oral, y así se ha ido tergiversando y hacen cosas que el Señor nunca pidió. Entonces, esa es la religión, las obras de los hombres, los ritos, las costumbres, las tradiciones. Pero esto nosotros sabemos que no es una religión, es una comunión con Dios. Nosotros lo que tenemos es una comunión, es una relación con Dios, íntima, que nosotros tenemos cada vez que crecer más en ello, leyendo su palabra enteramente, solamente eso. Porque nosotros dice que para entender esto, también tenemos que entender de dónde proviene la fe. Que así como se ha dicho muchas veces, quizás desde que se escribió, cuántas veces no se ha repetido que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros fe si no queremos escuchar la voz del Señor? Si no queremos escuchar cuando el pastor se conecta a Facebook Live, que no lo ponemos. Y esto va primeramente con los de la casa, aquí conmigo, con mi hermano, con mi madre, con mi padre, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y también con esto de interpretación privada se refiere a que no solo nos quedemos nosotros, que si hemos recibido palabra del Señor, que la anunciemos. Porque al final esa fue quizá la última ordenanza del Señor, que teníamos que ir por todo el mundo y teníamos que predicar el Evangelio. Que Jesús vino a morir por nuestros pecados y que solo en Él podemos obtener nuestra salvación. Entonces, al final dice en el 21 del mismo capítulo que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es lo mismo cuando dice que no tenemos que tener miedo cuando nos pongan a hablar, que cuando en la congregación se nos dé el privilegio de hablar a la congregación, o incluso por Facebook, que ahora con todo esto, la tecnología, la modernidad, que se nos hace más fácil llegar a las personas por medio de las redes sociales. Dice que los santos hombres de Dios, yo no soy profeta ni hijo de profeta, como dijo aquel varón, Amós. Pero uno habla lo que el Señor le pone en la boca a uno. Y que ese siempre sea el anhelo de uno. Que nunca hable sandeces, que nunca hable falsedades, que uno por querer llenar un vacío o por querer cumplir con un requisito, por querer cumplir con un privilegio, que le dieran el privilegio de orar, que le dieran el privilegio de compartir la palabra, no hablar lo que se nos venga en gana, sino que es la palabra del Señor a su iglesia, lo que el Señor quiere decirle a su iglesia. Por eso nosotros siempre tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque dice que todos estos santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y muchas personas hoy en día le quieren quitar veracidad a la palabra porque dice que el papel aguanta con todo, o que la Biblia fue escrita por manos humanas y que el hombre puede fallar. Pero aquí es clara la palabra cuando dice que todos esos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces toda la palabra sirve para instruir, para redarguir, ya sabemos para todo lo que funciona la palabra. Pero es la palabra que ya está escrita. No es una nueva palabra, no es un nuevo mandamiento. No es una nueva revelación. La revelación ya está dada en la palabra. Desde hace casi 2000 años. La palabra ya está dada. Y no por eso también el Antiguo Testamento queda invalidado, sino que el Antiguo queda como el Nuevo reafirma el Antiguo. Porque en el Nuevo, así como cuando vino Jesús, vino a cumplir la ley. No vino para abrogarla, ¿verdad? Sino para cumplirla. Entonces, y no por eso seguimos bajo la ley, sino que ahora estamos en gracia. Pero no por eso tenemos que dejar de seguir sus mandamientos. Los mandamientos ya están dados, pero los que están en la palabra del Señor, no los que nos dicta la tradición, no lo que nos dicta las costumbres, que al final son costumbres, son tradiciones, y que por la tradición se pervierte. Entonces, si hablamos, tenemos que hablar siempre pidiéndole al Señor que nos inspire con su Santo Espíritu. Porque si no vamos a estar hablando, como decía nuestro hermano Tono, vamos a estar hablando basura. Vamos a estar hablando basura que no proviene del Señor. Vamos a estar hablando religión. Vamos a estar hablando falsedad. Vamos a estar hablando mentira. Entonces, el que hace mentira no es de Dios, sino que se parece a su padre, el diablo, dice, el que practica la mentira. Amén. Entonces, tenemos que cuidarnos de no estar hablando mentira a la hora de estar compartiendo la palabra. Si alguna vez se nos da el privilegio, como ha sido en este día, un privilegio para mí, que el Señor, ahí es en su beneplácito, me haya dado esta oportunidad de hablar esta palabra a los que estén conectados y a los que lo van a escuchar después, hasta donde sea que llegue esta palabra, que nos permita hablar solo su palabra, que no nos permita hablar lo que yo me imagine, sino lo que Él quiere y lo que sea solo de edificación para la iglesia. Porque así es como la iglesia va creciendo en palabra, va creciendo en fe, va creciendo en profecía. Como dijo Moisés, cómo no quisiera que toda la congregación fuese profeta. Sí, que no solo fuera yo, como aquellos que quieren privar. Que todos profeticen. Como aquellos que quieren privar por ser el pastor, solo yo puedo hablar. Cuando dice que la interpretación de esta palabra no es de interpretación privada. Y capaz a ellos ni siquiera se les ha revelado el Señor. Y por eso hablan así. Son falsos profetas, falsos maestros. Que dice en el 2, solo quedémonos con el versículo 1 del 2. Dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces se supone que son maestros, que son profetas, que dan la voz del Señor, que dan el mensaje. Y no están fuera, sino dentro. Dice que están dentro, que ni siquiera son de otra religión, como podemos creer, como se dice, sino que están dentro. Dice que aún van a negar al Señor que los rescató. Dice que estos quizás son como los perros que se vuelven a su vómito. Dice que van a introducir encubiertamente herejías destructoras, aquellos que quieren andar de legalistas, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Aquellos que quieren andar judaizando. Aquellos que mejor ni les sigo porque la palabra es más que explícita.
La palabra es preciosa porque se interpreta ella misma. Si necesita interpretación, está en ella misma la explicación. Entonces, tengamos cuidado de los falsos profetas, de los falsos maestros, porque ustedes lo que tienen que hacer es estar atentos a la palabra profética, más segura, que es la palabra, la Biblia. Vayan a la Biblia, vayan al como se dice, vayan al escrito está. Porque si no está escrito, entonces no lo tienen que creer. Nadie les está mandando a creer en un libro que no sea, que no fue inspirado por Dios, sino que está bien los libros que los pastores, que hombres que el Señor ha usado pueden escribir y que hablan de los milagros del Señor. Está bien, pero esa no tiene que ser nuestra base. La base tiene que ser la Biblia, tiene que ser la palabra de Dios, que está de miles de años ya escrita. Y hay de aquellos que le quiten a esta palabra, a las palabras de esta profecía que dice que su nombre va a ser quitado, va a ser borrado del libro de la vida. Y aquellos que le añadan, que se les van a añadir las plagas. Entonces tenemos que tener cuidado de los falsos profetas, de los falsos maestros, de la falsa palabra. Que no sea la palabra profética segura, la más segura. Porque hay otras palabras proféticas, pero no son las más seguras, no son las verdaderas. Entonces, que sea esta la palabra del Señor siempre en nuestras vidas. Que sea siempre la que Él quiere que nosotros comamos. Que deseemos como niños la leche no adulterada. Amén. La leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Que en medio de lo que nosotros pensamos que es leche de verdad, sino que va ahí mezclada con agua para que se vea más abundante. Pero al final no va a edificar como tiene que edificar, no va a nutrir al niño como tiene que nutrir. Entonces, que el Señor siempre nos siga en su infinita misericordia y por su gracia, dándonos más de su palabra a través de sus profetas, a través de sus siervos. Y que ellos siempre sean inspirados únicamente por el Espíritu Santo. Amén y amén. Qué precioso, me estaba llamando mucho la atención eso de la leche no adulterada. Porque yo recuerdo hace un tiempo de que alguien donde vivíamos antes llegaba a vender leche en un cántaro y la daba bien barata. Pero siempre que se cocinaba esa leche, cuando se calentaba nos hacía daño. ¿Pero por qué? Porque era leche adulterada. La daban barata porque era leche adulterada y iba mezclada con agua y no sé qué otras cosas más le ponían. Pero no es como comer la palabra auténtica, genuina, lo que procede del Señor. Y la verdad que tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura. Y creo que este tema que tocaste ahora es uno de los temas que más debemos prestar cuidado. Porque hoy más que nunca se han levantado muchos falsos profetas que introducirán entre vosotros, dice, doctrinas, herejías, encubiertas y dice que ellos mismos están preparando su propia destrucción. Ahora, gloria a Dios, gracias al Señor por usar a Barak hoy en esta noche con la palabra. Al principio por eso estábamos hablando de cantar cánticos bíblicos. Nosotros sí cantamos más de alguna vez algún canto que algún otro hermano haya recibido, pero qué mejor que cantar la palabra. No nos metemos en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a la palabra profética más segura. Y el domingo, fíjate, Barak, me gozaba. ¿Por qué es que cantamos en aquel día, cantarán este cántico en tierra de Judá? ¿Por qué cantamos, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo? ¿Por qué cantamos, alzado puerta a vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas? ¿Por qué cantamos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad? Y todos esos cánticos tienen que ver con lo mismo, porque son enseñanzas cantadas. Si alguien ha sido cuidadoso en cantar esos cánticos, no solamente por quererse gozar o deleitar, sino que se ha dado cuenta que está cantando una enseñanza, está cantando doctrina, está cantando palabra. Y eso, amados hermanos, es lo que nos bendice, porque es más, nos reafirma en la palabra. Eso es lo que Barak estaba enseñándonos en esta noche, es que tenemos nosotros como siervos del Señor estar pendientes, estar atentos
a la palabra profética más segura, como dijo el apóstol, y nosotros oímos esta voz. Amén. Bueno, ya la palabra fue predicada, no quiero seguir predicando más porque ya la palabra ya fue predicada, pero gloria a Dios porque tengo el privilegio y la bendición de que mi hijo esté aquí conmigo, y sé que a más de que es mi hijo, también es mi hermano en Cristo, porque nos vemos en Cristo también como miembros del cuerpo. Así que gloria a Dios por esto, gloria a Dios por esto. Felicito a mis hermanos que estuvieron de principio a fin y que no se desconectaron para nada, quisieron seguir esta palabra muy cuidadosamente hasta el final y no se perdieron ninguna porción de esta palabra. Qué bueno. Vamos a orar. Yo estoy dándole gracias al Señor, hermano, porque sé que mi país, de alguna manera, Dios lo va sacando adelante. El domingo que veníamos de Sonsonate de predicar, teníamos algún tiempo de no pasar por cierta calle y comenzamos a ver cómo el Señor está haciendo prosperar Sonsonate. El Señor, fíjate que cuando comenzamos a ir a Sonsonate en 1996, profetizamos una palabra sobre Sonsonate. Señor, prospera esta ciudad, porque era considerado uno de los departamentos más pobres del Salvador. Pero si ahora alguien va a Sonsonate, no es porque yo esté queriendo exaltar una nación, sino más bien al Dios que puede hacer levantar una nación y también los pueblos. Y nos veníamos gozando cuando veníamos, cómo el Señor ha permitido que se estén abriendo fuentes de empleo, más edificios, más colonias, y cómo Dios está haciendo prosperar esa ciudad. Así que vamos a seguir orando por Sonsonate, para que Dios siga bendiciendo esa ciudad con todos sus habitantes, todas las ¿cómo que se le llama? Está distribuido, ¿verdad? En las comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, así como Armenia, Acajutla, municipios es la palabra correcta. Así como también San Salvador y todo El Salvador, hermano. Dios lo está haciendo prosperar, pero vamos a seguir orando por nuestra nación, para que Dios la siga levantando. Antes se hablaba de nuestra nación como la capital del crimen, imagínate, del mundo. No la capital de San Salvador, sino San Salvador, la capital del homicidio, la capital del crimen, pero que ahora el Señor, en su gracia, en su misericordia, la vida del Señor está fluyendo por las cárceles, por las calles, por los hospitales y por muchos lugares. Pero ¿qué es lo que está llegando? La palabra profética más segura. Es lo único que está levantando nuestra nación. Que en nuestras comunidades se levanten jóvenes predicando la palabra, así como Barak lo ha hecho en esta noche. Que se levanten predicando la palabra. Jóvenes, jovencitas, que se levanten declarando la palabra. Y yo sé que tú y yo, amado hermano, tenemos ese anhelo que nuestra familia, que nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros familiares se levanten hablando la palabra. Así es que, Barak, vamos a orar por nuestra nación, en la cual Dios nos ha permitido nacer. Yo he ido a muchos lugares, algunas naciones, pero Dios aquí me permitió nacer en esta nación. Estar en Europa, fíjate, en África, en Asia, en Norteamérica. He estado en las islas del Caribe, pero ninguna de esas naciones el Señor me permitió nacer en ninguna de ellas, sino aquí en El Salvador. Así que bendigo las naciones y doy gracias a Dios por ellas, pero en esta nación, aquí es donde Dios nos va a hacer florecer. Amén. Démosle gracias al Señor. Amén, hermanos. Y no sé, nos hemos extendido ahora porque esta palabra ha estado riquísima. Pero por si alguien tiene alguna petición, escríbala, por favor. Escríbala, y aquí con Barak vamos a orar. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Vamos a seguir entonces y vamos a orar por nuestra nación, como lo dijimos. Vamos a orar también por mañana, Barak. No sé si querés estar conmigo. Quisiera tener un programa mañana enfocado en qué está pasando en Israel. Hablar de Israel, hablar un poquito sobre Israel y qué propósitos tiene Dios en torno a Israel. Qué beneficios hay también en bendecir a Israel. Así es que mañana va a ser un programa también en el cual queremos incluir a Israel, porque la Biblia dice que hay que acordarnos. Y también dijo el salmista, si me olvidare, ¿verdad?, de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Así que yo no quiero que mi diestra pierda su destreza. Y tampoco quiero que mi lengua se pegue a mi paladar. Así es que también la palabra dice que tenemos que pedir, ¿por qué? Por la paz de Jerusalén. Así es que, amados hermanos, vamos a orar por El Salvador, vamos a orar por todos ustedes también, vamos a orar también por esas casas de oración o casas familiares, porque también nuestros hermanos ya también están comenzando a tener la casa, están ministrando con sus familias. Vamos a orar para que cada casa sea llena del poder de Dios y que puedan fluir. Amén. Así es que gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí mi esposa les está enviando saludos a todos ustedes. Y creemos, amados hermanos, que Dios se va a glorificar. No sé a cuántos el Señor me lo sorprendió en este día. Yo en lo principal estoy agradecido con Dios porque cada día mi Padre nos está sorprendiendo. Y si Dios te ha sorprendido a ti, dale gracias al Señor, hermano. Hay hermanos que nos escuchan en los Estados Unidos en diferentes lugares. Puedo mencionar algunos de ellos, como lo es California, en Nevada. Nos escuchan también allá en Washington Estado, en Maryland, en Washington DC, en Virginia, en Nueva York. Nos escuchan también a hermanos que luego después escuchan el video que queda aquí, como es en Portugal, nuestra hermana Conceizao, como también allá en Chile. Y hay varios lugares donde también luego después nos escriben que fueron bendecidos. Así es que, mis amados hermanos que están en la distancia, también por ustedes vamos a orar para que nuestro Padre Celestial me los bendiga, me los sorprenda y dé toda buena dádiva para con sus vidas. Amén. Amén. No sé, oremos por El Salvador en este instante, por todos los jóvenes, nuestros ancianos, nuestros niños. Oremos, por favor, Barak. Bueno, te damos gracias, Señor, por esta noche que nos has permitido escuchar de tu palabra. Señor, te pedimos por nuestro país. Señor, acuérdate que somos polvo, Señor. Y acuérdate, Padre, de los jóvenes, de los ancianos, de todos, Padre, de los niños, de todos en nuestro país, de todos aquellos que necesitamos de ti, que somos todos. Acuérdate, Señor, que estamos en un país sobre el cual tu nombre ha sido invocado, Señor. Así que, Padre, permítenos ver tu gloria en este país, Señor, que tu palabra sea predicada aún si es que ha habido algún lugar donde no ha sido. Padre, permite que tu palabra sea predicada en todo este país, Señor, que sea tu palabra uniendo las familias, Señor, que sea tu palabra erradicando la violencia, erradicando el virus, Señor, erradicando todo lo que no esté de acuerdo con tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, Señor, edificando a tu iglesia en este país y que más iglesias se levanten, Señor, que más vidas sean salvas por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu sangre. Señor, te pedimos incluso por los políticos, por los que están en eminencia, por todos, Señor. Te pedimos porque aunque a veces no sean algunos de nuestra preferencia o no sean de nuestro agrado, todos son almas que necesitan de ti, Señor. Y que pueden ser personas que tú los uses para el bienestar de nuestro país, Señor. Y así como pronto van a haber elecciones, Señor, úsanos y que queden los alcaldes, los concejales, los diputados, que queden los que tú quieres, Señor, los que van a cumplir con tu propósito en este país, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu mano, Señor, sobre este país, que nos ayude a salir adelante, así como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, sobre este país, ha sido grande y hemos visto el cumplimiento de la palabra cada día, Señor.
Así que te damos gracias por nuestro país, Señor. Siempre cúbrenos, siempre guárdanos con tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias te doy, Señor, también por cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados en este instante, Señor. Padre, gracias porque tú abres puertas de oportunidad. Tú abres, Señor Jesús, espacio para que puedan esparcirse nuestros hermanos y amigos que están esperando en ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, Padre, también pido por todos aquellos que de alguna manera a lo mejor han estado enfermos, pero que tú, oh Dios, puedes en este instante, Señor, sanar, restaurar, levantar. En el nombre de Jesús, gracias te doy porque tú levantas, Señor, aquel que está débil, aquel que está probablemente desanimado o desanimada. Tú le restauras en tu nombre, Jesús. En tu nombre declaramos libertad, declaramos, Señor, solvencia económica, declaramos, Señor, libertad de toda enfermedad. Señor, que probablemente alguien, quizás algún día, o no sé cuándo, quizás dentro de la cárcel, quizás pueda escuchar también estas programaciones, Padre. O no sé hasta dónde estamos llegando y que están escuchando tu palabra, Padre. Pero tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso para libertar al cautivo, para libertar, Señor, al oprimido, para traer liberación al que el enemigo por mucho tiempo, Señor, ha puesto ataduras y cadenas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy también, Señor amado. Y no nos olvidamos de esta nación bendita, la cual es Israel. Señor, bendecimos la nación de Israel. Tu palabra dice, bendito los que te bendijeren. Y de esta manera bendecimos Israel, desde Dan hasta Beersheba. Y todos los lugares, Señor, conocidos y no conocidos de Israel, sean benditos. Y donde quiera que esté tu pueblo, Señor, allá en Tierra Santa, como en las naciones donde están esparcidos, tu pueblo sea guardado, Señor. Tu pueblo sea bendecido. Bendito sea Israel. Bendecimos a esa nación, Señor amado. Gracias por el primer ministro Benjamín Netanyahu, Señor, y todos los senadores que están en la Knesset. Gracias, Padre, por los alcaldes en Israel. Gracias, Señor, por también los ortodoxos que están allí en el muro. Todos los días orando, Señor, todos los días orando. Y por los que viven una vida normal en Israel, también los bendecimos. Por los estudiantes, por los que están en las universidades, por los que trabajan en los kibbutz. Padre, gracias te doy, Señor amado, por todas esas bendiciones que tú tienes preparadas para tu pueblo Israel. Así también, mis hermanos que están conectados, quiero que por favor extienda su mano al Dios de los cielos y diga, Señor, a ti extiendo mis manos, a ti, oh Dios, solicito tu ayuda. Mi socorro y pronto auxilio viene de ti. Ayúdame, Señor, para seguir adelante y nada, Señor, nos estorbe en este caminar. Gracias te damos por nuestros hijos, Señor. Gracias te damos por nuestras casas, por nuestras familias. Gracias te damos, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor, también por Sonsonate. Gracias te doy, Jesús, por la iglesia que tú tienes allá en aquella ciudad, como la iglesia que tienes acá en San Salvador y en diferentes lugares, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Jesús. Y en esta noche, antes de irnos a dormir, vamos con la seguridad y la confianza que si alguien, Señor, por alguna razón, Señor, tiene alguna necesidad y que no necesariamente tiene que escribirla acá, simplemente presentarla delante del Señor, sea recibida delante del Padre. Gracias por mis hermanos que nos escuchan aquí en San Marcos, en Quezaltepeque, en Santa Tecla, Señor, en diversos lugares como es acá en el centro de San Salvador. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito, que podamos descansar con toda tranquilidad y tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo declaramos. Amén, amén, amén y amén. Y de esta manera, amada iglesia, llegamos al final de este programa. Pero mañana, con la ayuda del Señor, si el Señor lo permite, estamos de nuevo acá. Amén. Barak, no sé si tiene alguna palabra de buena noche. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga y que pasen una linda noche todos. Amén. Descansen. Bendiciones. Hasta mañana. Les queremos mucho. Bendiciones.